exhortación, Señor, pero también, Señor, la palabra, Señor, que necesita tu pueblo, Señor. Padre, te lo pedimos en el nombre del Señor. Amén y amén. El sonido del micrófono, que se escuche un poco más. ¿Están bien, hermano? Dios le bendiga a todos mis hermanos. Dado pues nuevamente esta oportunidad que el Señor me da para presentarme aquí y exponer la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Dios bendiga a nuestros pastores encargados, el pastor Noel Rincones y nuestra hermana María. Dios bendiga a su familia, Dios le bendiga grandemente, Dios bendiga a todos los diáconos y los que de alguna manera participan aquí en el altar y que están encargados para la obra de nuestro Señor. Amén. Vamos a comenzar esta predicación y yo creo que es bastante propicio, bastante oportuno, que este nuevo año 2024 trae nuevas expectativas, hay nuevas interrogantes tal vez a nuestras vidas, pero es importante que empecemos con el pie derecho, con un paso al frente. Este es un tema que tiene que ver con la iglesia de Jesucristo. La iglesia de Jesucristo es la que lleva la palabra de Dios, es la que cumple en este mundo con la parte moral, que es la que enseña, que es la que lleva el evangelio de Jesucristo. Y es una de las principales fortalezas que debemos tener nosotros y alinearnos y definir qué es la iglesia de Jesucristo, a qué ha sido llamado, a qué hemos sido llamados cada uno de nosotros. Los voy a invitar a buscar en la epístola del apóstol Pablo, primera carta a los Corintios, en su capítulo 3. Vamos a estar desglosándolo, a dar esta exposición de la palabra. En su versículo de 10 al 15 vamos a comenzar y vamos a estar desglosando. Los que puedan ponerse de pie para reverenciar la palabra, por favor. Primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 10 al 15. Vamos a estar dando ya inicio a esto. ¿Amén? En lo que ustedes lo tengan, confirma con un fuerte amén. Gloria a Dios. Se lee la palabra como está escrita en el nombre del Padre, del Hijo y la revelación del Espíritu Santo. Amén. Dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo, como perito arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare, escuche, oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea el fuego la probará. Si permaneciere la obra si prefiere alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. El 15 dice, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Gloria a Dios. Puede sentarse, por favor. Vemos esta epístola que el apóstol Pablo escribe y creo que era una segunda oportunidad porque en el año 56 después de Cristo el apóstol Pablo desde Efeso o de otra isla, aunque muchos tienen diferencias pues en lo que es el contexto histórico de esta carta, pero tiene un fin muy particular, un fin muy interesante que nos ayuda a nosotros a definir qué es la iglesia de Jesucristo. La iglesia de Jesucristo fue fundada por nuestro Señor.
por nuestro Señor Jesucristo. La iglesia de Jesucristo fue formada por un grupo de hombres que eran los apóstoles, los primeros, los fundadores de esto, bajo un fundamento. Nosotros entendemos que cuando estamos dando una enseñanza, nosotros estamos predicando la palabra del Señor, en cual el fundamento es traspasado a todos nosotros, desde los púlpitos, desde los altares, desde cualquier área donde nosotros hemos sido colocados. Nosotros enseñamos la palabra de Dios, pero tenemos que enseñar la palabra de Dios de una forma correcta, de una forma como está escrita, sin duda. Tenemos que hay problemas en la iglesia, pues esta iglesia no escapaba de esos problemas, porque esta iglesia tenía una división, una separación. Habían problemas internos dentro de estas congregaciones que causaban una ruptura, pues la iglesia se fragmentaba por una u otra razón, las cuales los hombres tenían ideas propias, los cuales vamos a estar especificando aquí, y por qué nuestro Señor nos da esta palabra. ¿Para qué? El título del mensaje se llama ¿Cómo permaneceremos en la unidad? Pues sí, muy bien, Primera de Corintios es una carta enviada a estas personas que causaban divisiones dentro de las mismas congregaciones o de la congregación local, que como estaban. Allí Pablo enfatiza qué es lo que nosotros predicamos, a qué hemos sido llamados, por qué la iglesia tiene que estar unida, por qué la iglesia no puede tener síntomas de divisiones, síntomas de canales independientes, de fragmentaciones, de posiciones diferentes en cuanto al pensamiento humano. Cristo es la cabeza de la iglesia. Cristo es el que instituye el evangelio. Cristo es el que forma la iglesia sobre sus apóstoles. Lo que está escrito aquí, aunque lo escribieron los apóstoles, fue llevado por la gracia de Dios a través del Espíritu Santo y la formación de nuestro Señor Jesucristo sobre sus 12 apóstoles que Él escogió. Entonces, tenemos que en los primeros versículos de este capítulo, en el capítulo 3, vemos a Pablo amonestando a esta iglesia. Dice: de manera que yo, hermano, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di de beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contienda y disensiones, no sois carnales, y andáis como hombres, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Pues sí, el apóstol Pablo toma como referencia que dentro de las congregaciones y dentro de esas iglesias había una fragmentación, había una ruptura, pues habían predicadores. Uno de los que llevaba el evangelio era el apóstol Pablo, y el apóstol Pablo también utilizaba siervos de Dios. Supuestamente en esa iglesia estaba uno que llamaban Cefa y otro que llamaban Apolo. Lo pueden ver en su capítulo 1 también, versículo 12, y que él especifica allí qué estaba pasando en estas iglesias. Pues estos hermanos tomaban como prioridad a un hombre más allá del evangelio de Jesucristo. Es decir, había un favoritismo. Pero si había un favoritismo es porque cuando hablamos de carnalidad, hablamos de una libertad de pensamiento que no estaba alineada al evangelio de Jesucristo. Entonces esto de alguna forma desviaba
el fundamento, lo cual Dios puso como roca a Jesucristo en la obra de salvación para la humanidad y fundamentar nuestro evangelio, el evangelio de Jesucristo. Pues había un choque, habían ideas, habían cosas las cuales no le agradaba al apóstol Pablo, y él escribía esta carta. Esta carta es una de las cartas más chocantes, una de las cartas que más confronta a la iglesia, y que hasta hoy día se ve en muchas congregaciones divisiones, porque hasta el día de hoy vemos diversas, y eso se nota, hermano, porque esto se nota en las diversas, lo que llaman, tenemos iglesias, denominaciones. Tenemos iglesias pentecostés, tenemos iglesias bautistas, tenemos iglesias presbiterianas, tenemos iglesias ultraconservadoras, tenemos iglesias carismáticas, tenemos iglesias y cada uno, pues Dios sabía todo esto. Dios sabía que había dentro, porque hay unos que manejan criterios diferentes a nosotros en otras iglesias. Pues hay unos que se mantienen en una línea un poco más cercana y otros un poco más lejos. ¿Qué quiero decir con esto? ¿O qué quiere decir la enseñanza? Nosotros perseveraremos en la unidad, dice la pregunta. Es la pregunta. ¿Perseveraremos nosotros en la unidad? ¿Cómo lo haremos? Aclarando los versículos anteriores, los cuales estaba enseñando, dice el apóstol Pablo, establece el fundamento de Cristo y no otro sistema filosófico que muestra el evangelio de la salvación. Pues del versículo 1 al 6, Pablo aclara las divisiones dentro de ello. Una de ellas se encuentra, vamos a buscar en Primera de Corintios, pero el 1:12, como le había dicho, para refrescarnos un momento y leerlo, podemos leer hasta el 13 también. Dice: quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo soy de Apolo, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está Cristo dividido? Hace esta pregunta el apóstol Pablo. Porque si la iglesia es fundada y fundamentada en el evangelio de Jesucristo, yo no puedo tener o ser fanático de una u otra persona. La Biblia nos enseña a nosotros para que los que están a cargo de estos púlpitos y los que están a cargo de la enseñanza, como los pastores, maestros, ministros de Dios y los que Dios ha colocado, es para que traspasen esta enseñanza, la enseñanza verdadera de aquí al pueblo de Dios, para que ellos aprendan de quién. Nosotros podemos dar la enseñanza. Por eso es que él dice: yo sembré y Apolo regó, pero ¿quién da el crecimiento? El crecimiento lo da Dios, porque no es el que siembra ni es el que riega, dice el apóstol Pablo. Es el que establece el fundamento que es el evangelio de Jesucristo. Entonces teníamos eso, y desde el versículo 7 al 9 Pablo enfatiza que la iglesia es un organismo, un cuerpo en el fundamento de Jesucristo, porque Dios es el artífice de la obra redentora. Él es el que envía a su Hijo para darnos la salvación. Pues hay personas que no comparten criterios con otros dentro de la congregación, pero lo que rompe con cualquier esquema filosófico humano es la palabra de Dios. Por eso que en la iglesia pueden venir personas cultas, personas estudiadas, personas que tienen un nivel académico, personas que pueden tener cursos intensivos a través de qué sé yo, cuántas cosas que a nivel profesional alcanzan, y es una verdad, gente muy inteligente, gente inteligentísima en la parte de la matemática, de la filosofía, de la historia, de la geografía y todo aquello. También hay unos que estudian la broma esta mental, estudian unas cosas de estas y también vienen bien preparados. Pero Cristo rompe con todo esto, porque Cristo es el fundamento del hombre. Estaba viendo en estos días una película con mi esposa que la voy a recomendar
muy bien para la iglesia. Y el hombre escribió un libro moralista, porque la iglesia en estos últimos años se ha dedicado a eso, a atacar moralmente a las personas. Y un muchacho se robó unas canicas, lo que ellos llaman canicas, y aquí le decimos metras, en los años. Entonces ese es el comienzo de la película, y él le arrebata las letras al muchacho y la mujer lo regaña, el otro, porque estaba haciendo lo malo, y él le dice al niño: tú no debes robar. ¿Y por qué no puedo hacerlo?, le dice el niño. Agarró, salió corriendo y se llevó las metras. Después que él comprende ciertas cosas, y que en la trama de la película es bastante interesante, cuando al final de la película que él comprende que es el evangelio de Jesucristo, él llama al niño y él le lleva una bolsita de canicas, de metras, y dice: ven acá, fulano, le llama por su nombre. ¿Cómo estás? Dios te bendiga. Yo te traje esto. Una vez discutimos por las metras lo que tú hiciste con las canicas y esto, y yo te las regalo. Lo que yo te estaba diciendo era lo correcto, pero tal vez no te lo dije de la mejor forma. ¿Por qué crees tú que robar es malo? Dice: bueno, tú lo dijiste, pero ¿sabes por qué? Porque en su palabra Cristo dice que eso es malo, pero no porque yo lo digo. Entonces, trazar un mensaje en base a la palabra es lo que edifica a una iglesia. No es la parte moralista. Recuerden, el evangelio de Jesucristo ataca son las ideas y las mentes de cada uno de nosotros. Lo que por concepto, criterio, idea que tengamos, sea de nosotros. Lo que rompe eso, y esto es lo que Pablo estaba diciéndole a estos corintios, a estos gente que ya no era la primera vez que le dirigía una carta, ya eran varias veces que le había hablado, porque él ya había estado allí. Le dije: bueno, ¿acaso que yo, por eso es que no le di a beber vianda, le di a dar leche? Porque parecen unos bebés, unos niños, no acatan lo que es la palabra de Dios y se desvían. Entonces comienzan las personas a creer en otras doctrinas. Empiezan las personas a implantar doctrinas en sus mentes que están alejadas totalmente del evangelio. Puede ser algo dogmático, puede ser algo tradicional, puede ser algo cultural, que hasta el día de hoy muchas iglesias y muchos miembros de iglesia todavía lo tienen. Eso es un peligro, porque estamos dando malas enseñanzas sobre la moralidad. Sí, nosotros somos agentes morales, pero lo que nos va a llevar a la luz de la palabra es la verdad, el evangelio. Dice el apóstol Pablo, dice en el libro de Romanos, puede ubicarse, una de las cosas que el apóstol Pablo, en el capítulo 1, versículos 16 y 17, fíjense lo que dice. Pablo explica el poder de Dios y su evangelio, porque hay uno solo, dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo que cree, al judío primeramente y al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Es decir, nosotros creemos esta palabra es a través de esa fe que Dios ha insertado en nosotros. Es esa verdad, no es la verdad de ningún otro hermano, X, cual, o lo que suponga. Por eso es que todo lo tenemos que filtrar por la palabra, filtrarlo, leerlo, analizarlo y orarle a Dios, por supuesto, cuando no entendamos algo, porque eso es uno de los primeros fundamentos que Dios establece. Su palabra es el primer fundamento. Ahora, seguimos en los versículos cuando el apóstol Pablo dice, fíjese en la parte
del versículo 11 del capítulo 3, el cual inicié, dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está ya puesto, el cual es Jesucristo. Por eso es que tenemos que ver cómo edificamos nosotros a la iglesia. Si estamos dando una enseñanza verdadera o estamos planteándonos en criterios y en prejuicios y en ideas que están alejadas de la verdad de Jesucristo. ¿Qué es lo que la iglesia está planteada? Por eso es que una de las cosas más terribles es oír discursos que se alejan de la verdad. Y no solamente oírlo, atesorarlo, creerlo. Nosotros tenemos un compromiso, hermano. Nuestro compromiso es esta palabra. Porque la iglesia se fundamenta en tres cosas primordiales: la comunión con Dios, que es la relación que nosotros tenemos que tener, la comunión con los hermanos y la predicación del evangelio. Sin estas dos primeras, nosotros no podemos salir a la calle a predicar, porque somos egoístas, porque estamos predicando lo que Dios no nos ha mandado a predicar, porque estamos ante una actitud moralista, prejuiciosa, engañadora. Dice la palabra: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo. Esto dice Colosenses 2:8. Colosenses 2:8 especifica esto. Nosotros no podemos adaptarnos a otra doctrina, porque estaríamos desviados totalmente. Hay un solo evangelio, que es el de Jesucristo. Seguimos por aquí, y en el libro de Romanos tenemos que todos hablar, hermanos, el mismo idioma. El mismo idioma nos va a llevar a nosotros a una verdadera unidad. Porque si uno predica una cosita y otro predica otra y otro da otra enseñanza por allá, estamos fragmentados. No estamos alineados a un solo evangelio. Nosotros podemos tener diferencias teológicas en algunos aspectos, pero eso no quiere decir que algunas de esas pequeñas cosas nos separen. Porque cada hombre tiene como que quiere agarrar como para un lado. Y por eso es que nosotros somos un organismo, porque es un cuerpo. Cuando el cerebro manda una emisión a nuestro cuerpo y yo quiero caminar así, mis dos piernas van en una dirección. Pero si el cuerpo no funciona adecuadamente, entonces esta pierna quiere agarrar para allá y esta para acá. Entonces empiezo yo en esto, ¿ves? O el brazo, o algo que yo esté haciendo. La nariz es para percibir olfato. Con la nariz tú no oyes, ¿verdad? Con el oído no ves, ¿verdad? Y con la vista no olfateas tampoco. ¿Ves? ¿Se está viendo la diferencia de que cómo trabaja un cuerpo? Ese es el cuerpo de Cristo, un organismo, y que todo es dirigido por Cristo. Jesucristo es el fundamento del evangelio y puesto a los apóstoles, como está aquí escrito. Entonces, para hablar un mismo idioma, dice en el libro de Romanos, en su capítulo 15, versículo 18, dice: porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras. Es decir, la palabra transforma al hombre. Es decir, el mérito se lo lleva Cristo, aunque Él me esté usando. ¿Sabes que somos siervos inútiles? Y la Biblia lo dice. Somos siervos inútiles porque toda la gloria es para Él. Si usted se cree algo, bueno, no se lo crea. Crea nada más lo que Dios le ha dado. Eso sí, piense que no es suyo.
piense que no es suyo. Entonces, esta obra que está aquí es la obra de Jesucristo, es la obra de Dios, es el fundamento. Entonces, dice el libro de Romanos, si quieren lo leemos otra vez para que usted no sé cómo lo percibe, que le ministra el Señor. Dice, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho. En eso es que yo soy osado, no en las cosas triviales, personales, ideas propias, conceptos, criterios, etcétera. Lo que nosotros tengamos, no es eso. Es el Evangelio de Jesucristo, el que me ha dado a mí, por eso que yo lo hablo, dice el apóstol Pablo. Por eso es lo que yo digo. Y eso se ve reflejado en la obra de Dios. Por eso es que toda obra dice que va a ser probada. Sean oro, plata, piedras preciosas, hojarasca, heno, madera. Porque hay unas que se diferencian. Usted le mete candela a los diamantes, no le va a hacer nada. O al oro, usted puede fundir la plata y puede hacer una piedra, una figura preciosa, lo que son orfebres, lo que se dedican a eso. Y eso es precioso hacerlo, pero el de madera, ¿cómo hace? Se vuelve ceniza. El de hojarasca, y dígame el de heno. Usted le tira una broma de heno, un fósforo, y eso no queda nada, hermano. Entonces, esas son las diferencias entre que pruebas de Dios, el resultado que Cristo ha hecho en mí, son los que van a reflejar esas obras. La iglesia está probada en eso. A la iglesia se va a probar en eso, que es un tema que no tiene que ver con la salvación, porque aquí lo aclara. Y si quieren lo ponemos, por si hay alguna duda. Dice en el 3:12, creo que al 15, dice, y sobre este fundamento, si alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, porque por el fuego será velada. Dice, la obra de cada uno, y por aquí más, el 15 dice, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo. Es decir, apunta aquí y dice, él sufrirá pérdida. ¿A qué se refiere esa pérdida? A la obra. Pero dice más adelante, él será salvo. Claro, pero bueno, vete para acá, eres soldadito Rafa. Porque el evangelio que yo te di a ti no era ese. Y aunque tú confiabas en mí, en lo personal, lo que estabas planteado no era. Entonces se va a chicharrar. Ok, seguimos. Colosenses 1:29 nos enseña, dice, no es con nuestras propias fuerzas. ¿Cómo podemos lograr nosotros esto? Para permanecer en una unidad. ¿Cómo? Dice, luchamos nosotros. Colosenses 1:29 dice, por lo cual también trabajo luchando según la potencia de ¿quién? De Él. Dice, la potencia es de Él, no mía. Es decir, que si yo estoy parado acá, o una persona se para acá, es la potencia de Él. Es lo que fue llamado. Por eso que tenemos que tener cuidado a predicar el evangelio, porque esa obra se puede achicharrar. Pero la lucha no es mía. Aunque yo luche, obviamente, nosotros tenemos la intención de hacer las cosas bien, conforme a la palabra, obviamente, por supuesto, que Dios nos ayude a cada uno. Pero aquí esto tiene que ver con eso, que la potencia esté en Él. Pues terminamos en esto y dice, la cual actúa poderosamente en mí. Porque si las fuerzas de Él se manifiestan en mí, va a haber poder, va a haber enseñanza. Esto no es una cuestión de musculatura o de algún físico. Pero no me vean mucho porque de verdad que el físico no... ¿Ves? En eso se traduce a que la enseñanza sea, como dije comenzando el texto, sea traspasada este evangelio allá.
al pueblo, para que ellos comprendan y permanezcan en una unidad. ¿Bien? Aplauda a Cristo. Y para luchar y esto, primero tenemos que reconocer algo. Efesios 3:7. El libro de los Efesios es bastante nutrido en esto. Es una cosa bastante impresionante y que me gustó mucho porque lo leí bastante. En Efesios capítulo 3, versículo 7 dice, ¿a qué fuimos llamados? Dice, el cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación ¿de quién? De su poder. No del mío. Es decir, decisiones, cosas que nosotros vayamos a hacer es bajo el poder de Él. Porque cuando nos desviamos, podemos causar ciertas cosas que no le agradan a Dios. Pero es importante nosotros saber esto, que toda gracia, todo don del cielo, todo lo que viene de Él y lo recibimos nosotros, reconozcamos que el poder es de Él, no de nosotros. Para poder reconocer nosotros a qué fuimos llamados, para poder mantener una unidad dentro de la congregación o de esta iglesia local. Puedo hablar en específico porque también puedo generalizar. ¿Qué es generalizar? Hablar que otras congregaciones, otras dependencias o como dije, otras denominaciones que hay que ver y etcétera y cómo se maneja, que aquellos usan esto y estos usan otro, que es algo totalmente casi dogmático, que no tiene que ver con la realidad del evangelio. Eso dice que el velo se rasgó. Y cuando el velo se rasga es porque ya no hay más separación entre Dios y el hombre. Establece su reino Jesucristo en nosotros. Amén. Por eso es que dice, ya no hay judío, no hay griego, no hay gentil, no hay chino, no hay negro, no hay indio, no hay blanco, no. Todos somos iguales. Primero, aplauda al Señor. Y Primera de Corintios 3:22. Ok, disculpe hermano, estamos en Efesios. Fíjese usted lo que desarrolla el apóstol Pablo aquí en su capítulo 4. Vamos al capítulo 4 y vamos a leer un tramo para que usted vea cómo Dios usa al apóstol Pablo aquí. Y el subtítulo dice, unidad del Espíritu. Por eso es que son buenas estas clases expositivas y estas predicaciones para que la gente pueda entender qué es el Evangelio. Dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, ¿cómo nos cuesta? Soportados con paciencia los unos a los otros en amor. Eso es lo que cubre allí. Solicitus, esta es palabra solicitus.